Ole Werner fue oficializado como nuevo director técnico del RB Leipzig y en este video vamos a hablar primero de lo que fue su salida, de por qué se produjo su salida del Werder Bremen, por qué llega al RB Leipzig, cuál es o por qué el club apuesta por él, cuál es su idea de juego, cuál es su metodología, cuáles son sus ideas, cuáles son sus sistemas, cómo podría ser su nuevo RB Leipzig y por supuesto hablar y hacerme la gran pregunta: ¿es el técnico adecuado para este momento del club? Bueno, en este video lo analizamos. Oficialmente ya tenemos a los 18 técnicos confirmados que van a dirigir la próxima temporada en la Bundesliga. Solamente faltaba que el RB Leipzig, lo dicho, presente a su próximo entrenador. Ya hemos hablado acá en el canal de lo que van a ser estos proyectos nuevos. El caso, por ejemplo, de Erik ten Hag en el Leverkusen, el caso de Sandro Wagner en el Habsburgo, el caso de Lukas Wasniok en el Colonia, el caso de Horst Stephen, que justamente reemplaza a Ole Werner en el Werder Bremen, y el caso de Paul Simonis, el técnico neerlandés que llega al Wolfsburgo y que fue el último antes de Werner, que fue oficializado por, lo dicho, el conjunto de los Lobos. Así que ya tenemos, lo dicho, confirmados los 18 técnicos. Todos los equipos de la próxima temporada de la Bundesliga ya tienen su técnico oficializado y ya tienen, por supuesto, las certezas para empezar lo que tiene que ver con la planificación pensando en la temporada 25-26. Obviamente puede haber algún cambio sobre la marcha, algún cambio brusco, algún técnico que salga porque le llega una mejor oferta, pero al menos a día de hoy la verdad que no parece haber ningún tipo de novedades respecto a alguna salida. Así que, lo dicho, ya tenemos los 18 técnicos confirmados para la próxima temporada. Y hoy toca hablar de Ole Werner, un técnico realmente joven, de apenas 37 años, que da un salto en su carrera, porque la verdad que pasar del Werder Bremen al RB Leipzig es realmente un salto significativo en su carrera. Es cierto, y ahora me voy a pasar a hablar un poquito de a qué contexto llega Ole Werner, porque llega a un Leipzig que viene de la peor temporada de su historia en lo que tiene que ver con la Bundesliga, en la campaña en la que menos puntos cosechó, la campaña, por supuesto, que peores sensaciones terminó dejando el club, y la campaña en la cual por primera vez en su historia el Leipzig no clasificó a ninguna competición europea. Es decir, que Ole Werner llega a un Leipzig que no va a jugar ningún certamen internacional la próxima temporada. Entonces esto me abre, por supuesto, ¿cómo decirlo? Dos cosas. ¿Es este el momento? Si este es el momento del Leipzig para apostar por un técnico como Ole Werner, que no es un técnico de demasiada experiencia, o si este momento del club, el que, repito, creo que va a necesitar rápidamente volver a competir en Europa, rápidamente clasificar a una competición europea pensando en la próxima temporada. Bueno, si no era el momento también de apostar, ¿por qué no?, por un técnico de más experiencia, por un técnico incluso más identificado con lo que tiene que ver, por supuesto, con con lo que es RB, con ese perfil de técnico que ahora voy a ir comentando. Entonces, repito, puede haber dos lecturas. Si este momento del Leipzig, en una temporada en la que va a buscar, por supuesto, un poco más de estabilidad, o la que se presupone que va a buscar más estabilidad, en la que tiene que rápidamente volver a Europa y demás. Bueno, si convenía buscar un técnico, una apuesta, repito, como la Ole Werner, o si convenía buscar un técnico mucho más experimentado y que, repito, se ajuste más a lo que es la filosofía del club. Bueno, terminó eligiendo apostar por Ole Werner, que, repito, un técnico joven, un técnico que a partir de esa juventud encaja lo que tiene que ver, por supuesto, con la factoría RB. Pero si ahora nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver con su estilo de juego, que si bien tiene cosas que yo creo que lo pueden hacer o que pueden hacer que encaje bien con lo que es la filosofía o con lo que estamos acostumbrados de lo que presenta el Leipzig como estilo de juego, también tiene sus ciertos matices. Entonces no es un técnico que rápidamente lo asociemos con lo que tiene que ver con el fútbol, repito, que hemos visto con el Leipzig o con el Salzburgo, por ejemplo, siempre hablando de lo que tiene que ver con la filosofía, lo dicho, de Red Bull. Entonces habrá que ver cómo es ese cambio. Pero a ver, vamos a hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con los comienzos de Horst Stephen, un técnico que realmente, lo dicho, es muy joven porque se retiró muy joven o abandonó muy tempranamente su etapa como jugador. Apenas tuvo 4 años sí, como jugador. Él arranca en 2005 en las inferiores del Holstein Kiel, después tiene un paso por el Hertha y se retira en 2009 en el
TCB Crop, perdón. Entonces tiene apenas 4 años de su etapa como jugador. Se retira realmente muy, pero muy joven, con apenas 21 años. Y después, en 2013, es cuando ya arranca su camino como entrenador. Primero, él arranca en lo que tiene que ver con las divisiones juveniles del Holstein Kiel, equipo en el que él arranca y en el que él ha desarrollado hasta el momento gran parte o en gran... sí, gran parte de su carrera. Él llega en 2013, lo dicho, y dirige un año ese equipo juvenil del Holstein Kiel. Y después va, con el paso de los años, va avanzando en lo que tiene que ver, por supuesto, con la jerarquía en cuanto a su trabajo. Es técnico asistente, el caso de Christian Riex, durante 18 partidos. Ese buen... el club se queda contento con el trabajo de Ole Werner, repito, como técnico asistente, y después tiene pasa, mejor dicho, a ser el entrenador del segundo equipo de Holstein Kiel. Ahí también hace un muy buen trabajo. Tiene en 2016 su primer partido o sus primeros 2 partidos dirigiendo a un equipo, porque tiene apenas un interinato de 2 encuentros, pero que le sirven para él para debutar como técnico principal de un equipo. Después después de ese interinato, vuelve a ser técnico del segundo equipo del Holstein Kiel. Y en 2019 es cuando él asume un segundo interinato en el Holstein Kiel. Y a partir de ahí, a partir de ese buen interinato de apenas 4 partidos, es cuando en el propio 2019 él asume como primer técnico, o perdón, asume como director técnico del primer equipo del Holstein Kiel, y ahí es donde él arranca definitivamente su carrera, lo hecho siendo técnico principal de un equipo. En el Holstein Kiel tiene apenas, o son 2 años, de 2019, desde octubre del 2019 hasta lo que tiene que ver con el 2021. Estamos hablando de un lapso de 2 años en los que, primero, esa temporada, en la temporada 19-20, él hace una buena campaña, agarra el equipo prácticamente a mitad de temporada, un poquito antes, y logra llevar al equipo hasta el 11º puesto. La siguiente temporada, lo que tiene que ver con la temporada 2021, hace una gran campaña, hace las mejores campañas en la historia del Holstein Kiel y lo deja en tercer lugar, lo que, como ya saben, en la segunda división, ese puesto te permite jugar el playoff, te permite jugar lo que tiene que ver el repechaje para lograr el ascenso. Bueno, por supuesto, el Holstein Kiel jugó ese partido, pero terminó, desgraciadamente para los intereses del club, perdiendo 5-1 o 5... Sí, 5-1, 5-2 en el global ante el Colonia. Entonces el club, bueno, hizo una campaña histórica, pero no pudo coronarla con el ascenso. Después, obviamente, Ole Werner siguió en el club, pero duró apenas unos poquitos meses, porque después fue despedido rápidamente, lo dicho, en septiembre de 2021. Y ahí es donde después, 2 meses después, en noviembre del 2019, es cuando él llega al Werder Bremen, que ahí es donde, por supuesto, ya muchos lo conocerán por su trabajo en el conjunto verde y blanco. Él después está en 2019 hasta lo dicho, hasta lo que tiene que ver, por supuesto, con 2025, que es cuando ha sido despedido. En el Werder Bremen, como muchos sabrán, en su primera temporada ya rápidamente logra el ascenso. Cuando él agarra el equipo estaba en segunda división. Bueno, rápidamente, con una propuesta de fútbol que ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle, logra el tan ansiado regreso o el tan ansiado ascenso del Werder Bremen a la primera división. Y después, lo dicho, ahí arranca sus 3 temporadas que ha dirigido al conjunto verde y blanco, lo dicho, en lo que tiene que ver con la Bundesliga. Es un técnico que tiene mucha experiencia, son más de 200 partidos entre Holstein Kiel y Werder Bremen, y es un técnico que ya tiene 3 temporadas enteras completas en lo que tiene que ver con la Bundesliga, lo hecho dirigiendo al Bremen. Y ahora, repito, ahora vamos a hablar un poquito igualmente de lo que tiene que ver, por supuesto, con su estilo de juego, que seguramente sea lo que más más tengan ganas de ver, o más tengan o más ganas tengan de descubrir acerca de lo que podemos esperar de su, lo dicho, de su RB Leipzig. Pero ya para ir cerrando con esto de lo que fue su etapa a nivel, por supuesto, que tiene con los números del Werder Bremen, hay que decir que esas temporadas, las 3 que tuvo en Bundesliga, es un equipo que ha ido de menos a más. Esa primera temporada fue la temporada de consolidación, un equipo que sí tenía una propuesta muy ofensiva, que tomaba muchos riesgos y demás, y que terminó no peleando el descenso, pero que terminó en esa media tabla, pero logrando ese primer objetivo de, después del ascenso, lo dicho, permanecer en la Bundesliga. Después de la próxima temporada, lo que fue la temporada 23-24, el Werder Bremen, por supuesto, que siguió con esa curva ascendente. Vamos a ver un poco en dónde terminó ese Werder Bremen.
Porque si vamos a ver lo que tiene que ver obviamente con la tabla de posiciones, repito, de esa temporada, vamos a ver que el Werder Bremen termina mejorando lo que fue esa temporada 22-23. En la temporada 23-24 el club termina noveno con 42 puntos y lo que fue la temporada, la que acaba de terminar, la temporada 24-25, el club termina octavo con 51 puntos. Es decir, que el Werder Bremen con Ole Werner en las 3 temporadas que ha dirigido al equipo en la Bundesliga ha ido mejorando. La primera temporada 36 puntos, 13º, la segunda noveno con 42 puntos y lo dicho la última que termina octavo a muy prácticamente ser muy cerquita de lo que tiene que ver con la pelea por entrar a una competición europea. Termina con 51 puntos, los mismos puntos, casualmente, con los que terminó el RB Leipzig la temporada pasada, para trazar un poquito de paralelismo comparándolo con lo que fue, repito, lo que fue la peor campaña, lo comentado, de la historia del club. Eso por supuesto, es lo que tiene que ver con sus inicios en el Holstein Kiel, lo dicho, y su gran trabajo en el conjunto que actualmente, bueno, sabemos que esta temporada descendió y volverá a jugar en segunda división. Y por supuesto lo que tiene que ver con sus casi 4 años de trabajo en lo que tiene que ver con el Werder Bremen. ¿Por qué se produce su salida? Viendo, o alguno se preguntará, bueno, si hizo un gran trabajo en el Werder Bremen, ¿por qué termina saliendo del club? Bueno, él tenía contrato hasta 2026 y él ya había, hace pocas semanas, había notificado o le había dicho al club, a los dirigentes, a la directiva, que no iba a renovar su contrato, que en 2026, pase lo que pase con la próxima temporada, él no iba a renovar y él no iba a continuar. Bueno, el Werder Bremen creo que tomó una decisión acertada, que es despedirlo. Entonces es un despido, pero como ya lo he dicho en otro video, es más una salida a Ole Werner. Pues yo creo que Ole Werner, ya con esto de que no iba a renovar, con este anuncio, creo que ya sabía que el Werder Bremen o que la directiva iba a tomar esta decisión repito, de cesarlo. ¿Por qué él toma la decisión de no renovar? Bueno, se habla mucho, o las noticias que han salido se refieren mucho a lo que tiene que ver con el proyecto, que Ole Werner no sentía que la directiva está apostando decididamente al proyecto, que él, Ole Werner creo, o él creía que necesitaba más refuerzo, que necesitaba más calidad para que el Werder Bremen definitivamente pueda competir por entrar a un torneo internacional, para que pueda entrar a una Conference, a una Champions, o por supuesto tiene que ver algo más cercano como la Europa League. Entonces él no veía que el proyecto o que la directiva en sí no veía que la directiva apueste tanto por el proyecto a nivel económico, a nivel jugadores nuevos, a nivel reforzar el plantel y demás. Entonces, a partir de ahí es donde Ole Werner, lo dicho, toma esa decisión de no renovar su contrato y lo dicho después termina siendo despedido. Ahí es donde, por supuesto, entra el RB Leipzig, que ya le hemos hablado. La verdad que sonaron muchos técnicos, el caso de C. Fábregas, que finalmente no pudo salir del Como, el caso de Oliver Glasner, que con la Copa de la Liga que eran con el Crystal Palace, realmente dificultó mucho su salida, el caso de Jakob Nestrup, este técnico danés que dirige el Copenhague, también de 37 años, que tampoco pudo salir porque el conjunto danés no lo dejó salir. Se habló de Alexander Blesin, hubo un mínimo rumor de Roger Smith, que es un técnico también asociado con lo que tiene que ver con la escudería RB y demás, pero con la filosofía RB, pero bueno, finalmente, viendo que todos esos nombres se cayeron o que finalmente no pudieron llegar, el Leipzig depositó sus ojos en Ole Werner. Como él tiene contrato todavía, o tenía contrato hasta 2003 con el Werder Bremen, obviamente que el Leipzig tuvo que arreglar esa compensación económica con el conjunto verde y blanco para finalmente, para que Ole Werner sea presentado como nuevo entrenador del, lo dicho, el conjunto RB. Se habla de que es 1,5 millones más 500 en primas, en variables. Así que estamos hablando de prácticamente 2 millones lo que le ha pagado el Leipzig al Werder Bremen para, repito, sacarle ese año de contrato que, lo dicho, todavía tenía Werner en su anterior equipo. Ha firmado con el Leipzig hasta 2027, así que es un contrato de apenas 2 años. Y ahora sí, pasamos a hablar de lo que tiene que ver con su estilo de juego. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es, o qué podemos esperar, mejor dicho, de Ole Werner en el Leipzig? Hay que decir, lo comentado antes, que Ole Werner no es un técnico que realmente reúna todo lo que debería reunir un perfil de un técnico que dirija al Leipzig. No es un técnico que realmente sea 100% fiel a lo que tiene que ver con lo que es la filosofía de, repito, RB. Que sabemos que los técnicos que suele buscar el Leipzig y demás, pues el Salzburgo y demás, lo que digo, lo tiene que ver con
con la filosofía de Red Bull, son técnicos que apuestan por una presión totalmente muy agresiva, una presión realmente alta, un juego muy vertical, un equipo realmente muy agresivo, transiciones rápidas, un equipo realmente muy dinámico, con mucha velocidad, por supuesto mucho talento joven y demás. Son más o menos los perfiles por los cuales él el Leipzig, mejor dicho, en este caso puntual, suele buscar en los perfiles que busca de técnicos, ya sea Marco Rose, ya sea Julian Nagelsmann, por ejemplo, el caso de Jesse Marsch, por ejemplo, que es cierto que no salió bien, pero bueno, son más o menos lo que suele buscar, repito, el Leipzig, ¿no? Verticalidad, juego más de transiciones, un equipo, repito, mucho más dinámico, que apueste por los jóvenes y demás. Bueno, ya sabemos, lo dicho, todo lo que puede, o todo lo que suele apostar o todo lo que suele buscar el Leipzig en lo que tiene que ver con el perfil técnico que busca. Entonces, Ole Werner la verdad que no encaja demasiado en eso. Sí que es un técnico que ya para hablar de lo que fue su Werder Bremen, sí es un equipo de transiciones rápidas, o mejor dicho, su Bremen fue sí un equipo de transiciones rápidas, fue un equipo realmente de un juego más directo, algo que también no estamos tan acostumbrados en el Leipzig, un equipo que, lo dicho, parte de esa verticalidad, de esas transiciones rápidas, tiene que ver, por ejemplo, mucho de esa buena salida al fondo para atraer al rival y para rápidamente después aprovechar esos espacios para, lo dicho, hacer o activar esas transiciones rápidas para hacer ese equipo vertical. Bueno, Ole Werner en el Werder Bremen ha sido un técnico que, repito, mucho juego directo, siempre jugando con dos puntas. Ahora vamos a hablar un poco de su sistema preferido. Por supuesto, tiene que ver también con transiciones rápidas, pero con un Ole Werner que tiene una idea de juego un poco más pragmática, un poco más equilibrada, un poco más ordenada, no tan caótica como por ejemplo fue el Leipzig de Marco Rossi, como fue por ejemplo el Leipzig de Julian Nagelmann, que sí, que fueron equipos divertidos de ver, repito, por esa verticalidad, por ese dinamismo, por esa propuesta de fútbol bien ofensivo, con por supuesto una toma de riesgo bastante, o mejor dicho, con una propuesta bastante arriesgada, por supuesto, con una defensa un poquito más desprotegida y demás. Bueno, Ole Werner, repito, un técnico más pragmático, que trata de que su equipo sea más ordenado, que tenga una estructura y que la respete. Que además, ya para hablar un poco de lo que tiene que ver con su sistema, Ole Werner, al menos en el Werder Bremen, ahora voy a puntualizar en eso, casi siempre, en el 90-95% de los partidos, siempre ha utilizado una línea de 3, algo que en el Leipzig es cierto que hemos visto, lo he dicho con Marco Rose sobre todo, con Tedesco y demás, pero no es algo que estemos tan asociados. El Leipzig siempre es un equipo de ese 4-4-2-4-2-2-2 con dos mediapuntas y dos delanteros, o directamente un 4-3-3. Bueno, entonces Ole Werner se va a tener que ajustar, repito, un poco a lo que tiene que ver con ese sistema que, repito, ahora me voy a meter bien de lleno eso, pero repito, para trazar un paralelismo, para trazar, mejor dicho, las diferencias entre lo que tiene que ver con la filosofía RB y con el estilo de juego de Ole Werner, es un entrenador con un ritmo más bajo, un equipo que, repito, busca las transiciones, un equipo que tiene cierta verticalidad, pero apuesta más por el juego directo, un equipo más estructurado. Ole Werner, su Werder Bremen, por ejemplo, no fue un equipo que realmente presionara alto, no fue un equipo realmente que sea agresivo en esa presión, un equipo que realmente vaya a presionar así alocadamente, por así decirlo, sino que fue un equipo más, o que su estilo de juego se basa más en una presión más selectiva, en una presión de lo que tiene que ver con, por ahí, defenderse en un bloque medio y tratar, mejor dicho, y no presionar tanto a la defensa rival, sino dejarla venir y presionar o tapar posibles vías de pase con alguna, por momentos, una presión hombre a hombre en la salida del rival. Lo dicho, no esa presión que estamos tan acostumbrados a ver, por ejemplo, de lo que fue, obviamente, el Liverpool, por ejemplo, o con la idea de Jurgen Klopp, de esa presión, de ese famoso gegenpressing, realmente esa presión ultra agresiva. Además, no, eso Ole Werner es un técnico, lo he dicho, más pragmático, un técnico que decide cuándo presionar, por momentos presiona alto, por momentos no presiona, por momentos cuando se tiene que replegar ante equipos de más nivel, lo hemos visto con su Werder Bremen y demás, se ha parado en ese 5-3-2, armando por supuesto esa línea de 5, cerrando bien las líneas, un equipo más compacto, repito, para definir un poco más sencillo, su Werder Bremen, a diferencia de lo que tiene que ver con la filosofía RB, Ole Werner se centra más en que su equipo sea un bloque, que se mueva como bloque, que defienda como bloque y que ataque como bloque. Siempre, repito, un equipo compacto, líneas muy juntitas y un equipo que siempre respete su estructura, ya sea con ese 5-3-2, 3-5-2 y demás, por supuesto dependiendo de la diferente fase del juego, pero siempre respetando esa estructura. Equipo ordenado, un equipo equilibrado, un equipo que sea solidario entre los diferentes futbolistas y demás, y un equipo que obviamente
Lo hemos visto con su Werder Bremen, que lo dicho, esa primera temporada tras el ascenso fue un equipo vertical, un equipo realmente divertido, un equipo que tomaba riesgos, un equipo realmente muy divertido de ver, pero con el paso de las temporadas hemos visto cómo su Werder Bremen se ha ido o ha ido evolucionando, pero siendo cada vez menos vistoso. ¿Por qué? Porque cada vez tomaba menos riesgos, porque cada vez arriesgaba más, arriesgaba menos, perdón, porque fue perdiendo un poco esa agresividad en la presión, porque fue un equipo que, repito, Ole Werner entendió que su Werder Bremen tenía que ir haciéndose más rocoso, tenía que ir haciéndose claramente más competitivo y la verdad que lo ha logrado. Es cierto que también Ole Werner, algo positivo, yo creo que es positivo, pero alguno lo puede tomar como negativo, es su adaptabilidad. Él se adapta también mucho a lo que tiene que ver con el rival. Dependiendo del rival, bueno, ahí por supuesto se ajusta. Si presiona más alto, si no presiona tanto, si presiona en un bloque medio y tapa vías de pase, si se repliega un poquito más ante rivales, por ejemplo, como puede ser como el Bayern, como con el Dortmund, con el Leverkusen, por ejemplo. El que vimos de Xabi Alonso y demás, ante equipos de más nivel, es un técnico que ha priorizado, repito, en su Bremen, un planteamiento más de repliegue. Entonces, es un técnico que se adapta bastante, repito, a lo que tiene que ver con los rivales. Por eso, es un técnico que yo creo que, si hay que definirlo, no tiene tampoco una propuesta de juego por ahí tan definida. Repito, se adapta, tiene diferentes variantes, pero se adapta sobre todo a lo que tiene que ver con el rival que tiene enfrente. Es más, su Werder Bremen, por ejemplo, ha sido un equipo, repito, no siempre ha sido un equipo realmente vistoso. Es más, ha tenido sus partidos realmente muy complicados de ver, partidos aburridos, de un ritmo bajo, de un ritmo, por supuesto, no tan alto como solemos ver en la Bundesliga. Entonces, repito, sobre todo en este plan que ha tenido Ole Werner de tratar de que el Werder Bremen temporada tras temporada sea cada vez más competitivo, cada vez más rocoso y demás. Es cierto que si vemos los números del Werder Bremen, vamos a ver que, por ejemplo, en las últimas 3 temporadas, repito, ha marcado 51 goles, 48 y 54. Un equipo que ha encontrado gol. Pero vamos a lo que tiene que ver con los números defensivos. Vamos a hablar de que son 64 goles en contra en esa primera temporada, en la 22-23, cuando él logra el ascenso. La temporada siguiente, 54 goles en contra y 57 lo que fue la temporada pasada. En las 3 temporadas ha tenido una diferencia de gol en negativo. Es decir, que también su Werder Bremen no ha sido un equipo tampoco sólido en defensa. Ha tenido rachas. También es un equipo muy de rachas este Werder Bremen de Ole Werner. Un equipo que obviamente por momentos tiene buenos partidos, son partidos competitivos en los que gana y demás, en los que logra encontrar cierta solidez en defensa, pero también su ciclo en el Bremen también se ha visto caracterizado por lo que tiene que ver, obviamente, también con siempre repito, respetando esa estructura que él adopta, pero con, por supuesto, desacoples. También tiene que ver, por supuesto, con que en el Bremen no tiene o no va a tener tanto o no tuvo tanto talento defensivo como sí yo creo que lo va a tener en el Leipzig. Obviamente también hay que tener en contexto, ¿no?, que la diferencia de plantel entre el Bremen y el Leipzig también es bastante grande. Hay, por supuesto, más talento o va a tener a partir de ahora más talento en el Leipzig de los que realmente tuvo en el Werder Bremen. Eso, repito, sobre todo hablando de lo que tiene que ver, obviamente, con su estilo de juego. Pasamos a hablar de lo que tiene que ver ahora sí con su diagrama táctico, hablando de lo que tiene que ver con su sistema. Ole Werner ha utilizado, repito, en el Werder Bremen, ya lo he comentado hace un ratito, en su Werder Bremen, un 3-5-2 que por momentos tiene sus matices y que puede adoptar un 3-4-2-1 jugando con dos mediapuntas detrás de un número 9. Eso es lo que ha utilizado él en el Werder Bremen. Pero, y atento a lo que voy a decir, algo que me ha llamado la atención en el comunicado oficial que ha lanzado el Leipzig presentando a Ole Werner, tiene que ver, ¿no?, con esa entrevista, con esa sí, con esa presentación que se le suele o que suelen armar los clubes para presentar a un técnico, o que por lo menos en Alemania se suele hacer bastante. El Leipzig, en ese propio comunicado, lo dicho, en ese propio perfil que ha explicado un poco la carrera de Ole Werner y demás. Bueno, en ese propio comunicado, el Leipzig ya ha puesto que Ole Werner en el club va a utilizar un 4-3-3. Ya algo que me llama la atención, porque la verdad que no estoy acostumbrado o no estamos acostumbrados a que en el propio comunicado del club, en el propio, repito, en la propia presentación de un nuevo técnico, ya se ponga, o el club directamente ya ponga qué sistema va a utilizar. Encima no es un sistema ampliamente reconocido con Ole Werner, que repito, en su Werder Bremen siempre, en el 95% de casos, ha utilizado una línea de 3. Entonces no tiene tampoco tanta coherencia, pero bueno, es cierto que igualmente ya habían salido informaciones de que Ole Werner, si llegaba al Werder Bremen, si llegaba al Leipzig, iba a utilizar el 4-3-3, iba a cambiar su sistema y demás.
es cierto, y acá hay que poner por supuesto una salvedad, es que Ole Werner en el Holstein Kiel, en su anterior equipo, sí ha jugado con un 4-3-3, ha jugado con un 4-1-4-1, 4-2-3-1, pero también en varios partidos ha utilizado, repito, ese 4-3-3. Así que no es un sistema que él no haya utilizado nunca. Pero sí que en lo que tiene que ver estrictamente con la Bundesliga, en el Werder Bremen siempre ha utilizado, repito, ese 3-5-2, 3-4-1, pero siempre jugando con la línea 3. Algún partido, por ejemplo, ha adoptado, repito, dependiendo del rival, que él se adapta bastante, algún 4-4-2 y demás, un equipo, por supuesto, un sistema más clásico y demás, pero realmente tampoco es un técnico que ha utilizado demasiado la línea 4 en el Werder Bremen. Prácticamente desde la temporada que él llega, la temporada en la cual él logra el ascenso, rápidamente él introdujo la línea 3. Obviamente también tiene mucho que ver, repito, con que en el Werder Bremen, perdón, creo que él se encontró rápidamente con que podía poner esa línea 3. Bueno, en el Leipzig habrá que ver, repito, si llega y se impone su línea 3 o si, así como lo expresa el propio comunicado, que yo creo que hay que hacerle caso a eso, porque es raro, pero bueno, así lo dicen el propio Leipzig en sus redes sociales. Bueno, pueden buscar tranquilamente el comunicado en X, en Twitter y demás. Que hay una parte abajo de todo en la que dice Oliver en el Leipzig va a utilizar un juego 3-3, algo que me llamó la atención, pero bueno, veremos ahí finalmente cuál sistema usa. Armé tres equipos, armé tres sistemas que puedo utilizar, repito, Ole Werner. Primero me basé en lo que tiene que ver con su 3-5-2, 3-4-2-1 que utilizaba en el Werder Bremen. Y por supuesto también hablando, o también un posible equipo que él pueda armar con ese 4-3-3 que, repito, presuntamente parece que va a utilizar en su nuevo equipo. Por ejemplo, es un 3-5-2, esa línea 3, lo que tiene que ver con carrileros largos, carrileros profundos, un volante central, dos interiores y dos puntas. Por ejemplo, en el arco yo puse a Van der Boer porque creo que, según las informaciones, el Leipzig, bueno, va a, lo dicho, también un poco ya hacer ese recambio generacional en el arco. Gulagi viene a hacer una temporada espectacular. Yo lo he puesto en mi 11 ya de la temporada. Pero bueno, la idea del club es ya apostar por ese recambio. Por Van der Boer, que es un arquero realmente muy joven, que esta temporada ya ha disputado algún partido. Bueno, la idea del club es ya darle protagonismo y que Van der Boer sea el titular. Veremos, por eso yo lo puse como titular. Pero bueno, veremos ahí porque también, repito, Gulagi viene de una temporada realmente, creo que la mejor de su carrera. La línea 3 podría ser con Gertruida, Willy Orban y Lukeba. Habrá que ver Lukeba qué pasa, si se va vendido o no. Es un jugador que, bueno, yo creo que el Leipzig va a vender, por supuesto, algunos jugadores. Y creo que Lukeba tiene un muy buen mercado. Veremos si lo vende o no. En caso que Lukeba se vaya, está Bichabu, que esta temporada ha tenido más protagonismo. Y la verdad que ha tenido buen rendimiento. Es un buen central. Los dos zurdos. Así que yo creo que ahí si se va Lukeba, bueno, Bichabu, por supuesto, sería el hombre que dé un paso adelante. Willy Orban, es cierto que se está hablando, por ejemplo, de que los veteranos, el caso de Gulagi, el caso de Willy Orban, el caso de Kevin Campbell, el caso de Poulsen y demás, el caso de Klosterman, por ejemplo, son los jugadores que ya tienen más historia en el club, podrían irse, como que el club ante esta temporada tan floja, tan mala, repito, la peor de su historia, había o ha decidido, lo dicho, prescindir de los jugadores más veteranos. Bueno, veremos si esto es así o no, pero yo creo que de esos jugadores, creo que Willy Orban es el principal hombre que yo me quedaría. Porque la verdad que esta temporada, pese a que ha tenido algún problema de lesión y demás, es un central realmente muy competitivo, que siempre a un grandísimo nivel, es el líder de la defensa, yo creo que realmente me lo quedaría. Y que incluso si Ole Werner utiliza, veremos, repito, el sistema, esta línea 3, bueno, amigo Willy Orban como jugando de último, a mí me parece un central realmente mucho más claramente tiene un encaje realmente perfecto en lo que tiene que ver con la idea de Ole Werner. Por ejemplo, en su Werder Bremen, el gran estandarte defensivo ha sido Marco Friedel, por ejemplo, que fue el capitán del equipo. Bueno, Willy Orban puede ser ese central, repito, o es ese central más líder que tiene el Leipzig. Así que yo me lo quedaría, pero bueno, veremos ahí qué pasa con el Leipzig. Y por el costado derecho, o tiene a Gertruida o tiene a Klosterman. Veremos, porque repito, Klosterman también se puede hablar de que, o sale de que se puede ir. Y el caso de Gertruida, que la verdad que tuvo una temporada muy decepcionante, bueno, veremos si se queda o no, pero bueno, esa podría ser una hipotética, repito, línea 3. Por derecha puedes jugar a Ridley Baku, por ejemplo. También está Benjamin Henrich. Habrá que ver qué pasa con Kostas Nelkovic, este lateral serbio que llegó a préstamo del Aston Villa. Está a préstamo, tiene opción de compra, creo que hasta el próximo lunes, así que habrá que ver si el Leipzig la ejerce o no. A mí creo que si tanto se demora, algo me dice que no la va a ejercer, pero bueno, por derecha la verdad que con Baku y con, lo dicho, Benjamin Henrich tiene dos laterales derechos de muy buen nivel.
Así que ahí tiene dos buenas posibilidades. El caso de David Raum por el costado izquierdo, el único lateral izquierdo que tiene, así que para mí, por supuesto, es un titular indiscutido. El 5 hará que ver porque tiene a Vermeeren, tiene a Schlager, tiene a Nicolás Seibal. Bueno, tiene opciones ahí para poner de como ese, en esa posición de pivote. Y los interiores, puede ser, por ejemplo, yo puse a Bansusi, que es este jugador neerlandés que va a llegar, o que ya llegó, mejor dicho, proveniente del Ostend, del conjunto belga, que llega por 16 millones, una apuesta del club, una apuesta apenas, creo que tiene 20 años si no recuerdo mal, que es un perfil más, un jugador más por supuesto, de un físico muy poderoso, de zancado, un perfil más box to box, que en la liga belga ha jugado, repito, en su equipo, ha jugado o de doble 5, ¿no? Al lado de un 5 más de corte defensivo, por supuesto, o ha jugado de interior y por izquierda. Por eso le puse, repito, en este 3-5-2. Por derecha puede jugar a Baumgartner, por ejemplo, que ahora voy a hablar un poquito de él. Tiene Haidara, tiene a Ouedraogo como opciones y demás. Y adelante, yo no lo puse a Sesco porque yo creo que Sesco es una venta totalmente cantada, se la mucho el Arsenal, pero bueno, veremos qué pasa con él. Pero realmente yo creo que es un jugador que el Leipzig rápidamente, o es el primero que va a vender. Y así que yo en la delantera puse a Antonio Nusa y a Lois Openda. A Xavi Simons no lo puse como titular porque también creo que es un jugador que también puede irse vendido. Se habla de que también él ya querría irse quería irse al club, así que bueno, veremos si hay alguna oferta por él y demás, pero bueno, por eso yo puse a Antonio Nusa, que creo que se va a quedar, y a Lois Openda, que también creo que se va a quedar, y demás, como la dupla de delanteros, repito, en este 3-5-2. ¿Cómo ha formado su Werder Bremen? Bueno, por supuesto, línea 3 para dar, por supuesto, lo tiene que ver sostenibilidad en la defensa, para tratar de protegerse. ¿Y por qué? Porque los carrileros, tanto el caso, por ejemplo, en el Werder Bremen, el caso, por ejemplo, de Michael Weiser por derecha, o el caso, por ejemplo, de Ricón o Félix Agu por izquierda, son laterales o carrileros realmente muy profundos. La amplitud en los equipos de Ole Werner la dan los carrileros. Lo he dicho, caso de Weiser y, por ejemplo, el caso de Con o de Agu en el costado izquierdo. Así que el tanto, por ejemplo, en su Leipzig puede ser que Baku o Raum sean realmente dos laterales, dos carrileros realmente muy, pero muy profundos. Repito, siempre y cuando Ole Werner utilice esta línea, lo he dicho, de 3. El 5 es, por supuesto, un jugador más posicional, un jugador que tiene que tener mucho quite, tiene que tener mucho despliegue, un jugador, por supuesto, mucho más aguerrido, más peleador. En el Werder Bremen, por ejemplo, ha tenido a Linen, que es un volante belga, de un corte bien defensivo, un jugador de buen físico, repito, de un buen despliegue, que recupera mucho además, y que bueno, tiene que cumplir esa función de sostener al equipo, de ser siempre también un relevo para los centrales, por algún motivo, de meterse por momentos, ¿por qué no una línea de 4 y demás? Pero bueno, esa es la tarea que, repito, un pivote bien posicional, los que quiere Ole Werner en su equipo. Por eso puede ser Vermeeren, un jugador más de mejor salida, un jugador de alguna conducción y demás, no de tanto físico y demás. Puede ser Schlager, que es más un perro de presa, un jugador, sí, más de quite, más de despliegue, más agresivo a la hora de recuperar la pelota. O el caso de Nicolás Alba, que también es un perfil, también que es un perfil un poquito que puede ser pivote, puede ser interior, también ha jugado de central, veremos en qué posición lo utiliza Ole Werner, un jugador que gana duelos, por supuesto de un buen físico, un jugador más parecido a Schlager que a Vermeeren. De interiores, los que Ole Werner hemos visto en el Werder Bremen tiene que ver con un interior que es más llegador. El caso, por ejemplo, de Jens Stage, este volante danés, que esta temporada para mí fue el mejor jugador que tuvo el Werder Bremen, marcando 10 goles y 5 asistencias, siendo interior. Por eso repito, en sus 3-5-2, Ole Werner siempre ha tratado de que un interior sea el que tenga más llegada al área, que cargue el área, que tenga llegada, que tenga gol y demás. Bueno, veremos, porque yo creo que Bansusi puede ser ese perfil, que repito es un jugador más box to box, pero veremos qué tanta consideración le tiene Ole Werner, porque Haidara es un interior pero no con tanta llegada, entonces ahí me parece que de última Leipzig tendría que fichar algo más. Y el otro interior, que suele ser un mediapunta reconvertido a interior, en el caso de Ole Werner en el Werder Bremen ha sido Romano Schmidt, un futbolista realmente que a mí me gusta muchísimo, que es un mediapunta que juega interior, un jugador más de corte creativo, un jugador que aporte último pase, que aporte remate de media distancia, que aporte llegada, que aporte también sacrificio defensivo, porque algo también que le pide mucho Ole Werner a sus volantes es que los tres, tanto el pivote como los interiores, tengan realmente mucho sacrificio, que retrocedan, que ganen duelos, que sean realmente jugadores muy físicos, que se comprometan con labores defensivas y demás. Así que hay jugadores del Leipzig que bueno, se van a tener que acomodar, repito, a lo que pide Ole Werner. Así que
ese perfil más parecido a Romano Schmidt puede ser Baumgartner, que es un media punta que puede jugar por afuera. Pero bueno, veremos si ahí, si repito, utiliza este esquema, lo puede adoptar o reconvertir a ese interior. Si no, también está Ouedraogo, puede jugar a Bansusi Haidara de interiores, puede jugar Ceibal Bansusi, Haidara Ceibal. Bueno, veremos ahí qué opciones tiene Ole Werner. Y la punta, sí, un delantero siempre más fijo, un delantero más referencial, que en este caso tendría que ser Openda, aunque yo creo que la dupla, por ejemplo, Sesco-Openda, bueno, Sesco es el delantero más referencial, más torre y demás, y Openda es el delantero más incisivo, más de espacios y demás. En el Werder Bremen, por ejemplo, la gran dupla que ha exhibido Ole Werner ha sido la de Marvin Duksch con Niklas Füllkrug, por ejemplo. Füllkrug, como es el delantero, repito, más torre, más referencial, que fija manos centrales y demás, y Marvin Duksch como es el delantero más de más movilidad. Es el delantero que te aporta más creatividad, es el delantero que te aporta más último pase y demás un perfil con mucho, repito, más movilidad, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que viendo lo que le queda a Leipzig en el plantel, bueno, podría ser Antonio Nusa, ese delantero que si bien es más un extremo, pero podría reconvertirse a segundo punta, ese delantero que apuesta los espacios. Ese delantero de más movilidad, que aproveche esos espacios que puede dejar Openda. Y Openda como es delantero un poco más posicional, un poco más fijo, aunque realmente no es ese perfil delantero. Pero bueno, viendo, repito, lo que tiene en el plantel, lo ha hecho el RB Leipzig. Por ejemplo, otro sistema que podría utilizar, que repito, utilizar en el Werder Bremen, tiene que ver con ese 3-4-2-1. La línea 3 lo he hecho con los mismos nombres. Baku y Raum por los costados, siempre dando amplitud, siempre y cuando, repito, Ole Werner utilice este sistema de 3 centrales con carrileros que realmente le dan mucha amplitud, mucha profundidad por ambos costados. Ahí puede armar un doble 5 con Vermeeren, Ceibal, tiene a Haidara, Thijs Lager, Davansusi y demás. Tiene variantes ahí para poner. Y después dos media puntas, que podría ser, por ejemplo, Antonio Nusa y Xavi Simons. O Antonio Nusa y Baumgartner si Xavi Simons no continúa. Y en punta siempre lo hizo Openda. Por ejemplo, Openda en el Lens, cuando el club anterior, antes de llegar al Leipzig, Openda juega solo en punta. Entonces, bueno, podría, ¿por qué no? Si Werner utiliza este sistema de, repito, 3-4-2-1, bueno, ¿por qué no Openda que sea ese delantero, ¿no? Repito, que juegue más en soledad adelante. Y después, lo que tiene que ver, obviamente, con este 4-3-3, que repito, es el sistema que parece que va a utilizar en el Leipzig, con, por supuesto, la línea de 4. Acá podría ser Gertrude, lateral derecho, y Raum de lateral izquierdo. Y con Orban y Lukeba centrales, por ejemplo. O Orban y Bichabú, por ejemplo, repito, dependiendo de lo que pase con Lukeba. Acá también esto que te podría dar, por ejemplo, la opción de Gertrude de derecho es que el Leipzig podría cerrar con 3. Podría cerrar con Gertrude, con Orban y con Lukeba y liberar más a Raum, por ejemplo. Repito, buscando esas variantes a partir de ese 4-3-3. Porque algo también que se ha visto, o una de las carencias que hemos visto de Ole Werner en el Leipzig, perdón, en el Werder Bremen, tiene que ver con que como Ole Werner pone a los carrileros tan adelantados, tan profundos, son tan largos, primero que le pide mucho sacrificio defensivo para que constantemente hagan toda la banda. Esto se lo pide tanto a Weiser como lo he dicho a Con o a Agu por ambas bandas. Pero también cuando el equipo pierde la pelota, el equipo queda también muy desprotegido. ¿Por qué? Porque lo hecho, los carrileros están muy profundos, están muy altos. Entonces el equipo rival rápidamente puede atacar por las bandas porque no están los carrileros. Es algo que también ha sufrido mucho su Werder Bremen. Entonces también por momentos los interiores, que son, repito, más de un corte ofensivo, también quedan muy adelantados. Entonces algo que también se ha producido mucho en su Werder Bremen tiene que ver con que es un equipo que se parte. Es un equipo que hemos visto que ante esa presión o ante esas pérdidas, el equipo puede quedar mal. Puede quedar mal parado porque juega con esa línea 3, que es cierto que la sostiene, y con el 5, con el volante, con el pivote delante de ellos, pero ante equipos que por supuesto el ataque con más gente, eso puede ser perjudicial, porque repito, que pongan los delanteros tan altos, los carrileros no tan altos, los interiores tan profundos, eso hace que, repito, el equipo puede quedar un poco descompensado. Por eso lo que comentaba antes, Ole Werner le pide mucho a sus volantes y a los carrileros que constantemente hagan esa función de, bueno, vayan, pero después vuelvan. Constantemente repito, mucha dinámica, de mucho ida y vuelta y demás. Algo que le pide, repito, a los interiores y a los carrileros que constantemente hagan ese laburo de ir y venir. Por eso es algo que va a tener que ajustar, sobre todo en su Leipzig. Acá repito, lo que tiene que ver con su 4-3-3, lo he dicho es la línea de 4, que puede cerrar con 3 si juega Gertruida. Seiwa, por ejemplo, de pivote, o Vermeeren o Slager. Veremos ahí. Por izquierda lo he dicho Bansusi, Haidara y demás. Por derecha, si juega con un 4-3-3, a mí me gustaría, y por qué no, ver a Ridley Baku
A mí Baku me gusta más de interior, más por el medio que jugando lateral, o más de carrilero, esto que lo puedo hacer y demás, pero por ejemplo, el Baku del Mainz, antes de que llegue al Wolfsburgo, era ese jugador que juega más en el medio. Bueno, ¿por qué no pensar que Ole Werner se utiliza este 4-3-3? ¿Por qué no pensar que lo puede jugar de interior derecho? Nusa por izquierda, jugando bien de extremo, algo que le vendría muy bien. Por derecha, la verdad que tampoco hay demasiado, hoy puede ser Van Garner. Es cierto que se habla mucho de Niklas Kuhn, este ex hombre del Leipzig, justamente que podría volver tras su gran paso en el Celtic, por ejemplo. Es un zurdo que juega por derecha, así que podría poner a Nusa y a Kuhn si llega de extremos a perfil invertido, por ejemplo, para armar ese 4-3-3 y obviamente en punta o penda. Así que la verdad que tiene plantel, tiene jugadores para poner línea 3, repito, en ese 3-5-2 o 3-4-2-1, o si quieres jugar con un 4-3-3, la verdad que también tiene perfiles aptos para hacerlo, aunque, repito, el Leipzig apenas lleva el fichaje de Ban Susi y no mucho más. Así que, repito, también seguramente el Leipzig se mueva en el mercado trayéndole refuerzos a Ole Werner. Así que también veremos a partir de qué sistema utilizar. Bueno, a partir de eso, ver qué jugadores le trae. Así que, bueno, esas serían más o menos las 3 sistemas que puede utilizar Ole Werner, los que utilizó en el Werder Bremen y el que presuntamente parece que va a utilizar en el RB Leipzig. Por supuesto, algo también ya para ir cerrando, porque el video se me hizo un poquito larguito, pero bueno. Quería hablar puntualmente de lo que tiene que ver con Ole Werner. Las dudas que se pueden traer con Ole Werner. Primero, es un técnico, lo he dicho, joven, pero tiene experiencia. Pero no tiene experiencia en un club como el Leipzig. No tiene experiencia en un club que juegue competición europea. Que es cierto que él no la va a jugar esta temporada. Pero algo que también hay que hacer en contra o una presión que va a tener Ole Werner es que justamente llega a un club, a un Leipzig que rápidamente va a tener que clasificar a una competición europea. O sea que Ole Werner ya llega con esa primicia de que o va a tener que meter al equipo o en Europa League o en el mejor de los casos en Champions. Algo que, lo dicho, Ole Werner nunca ha logrado con su Werder Bremen. Entonces tiene esa presión extra que veremos cómo él la logra solventar. Después, lo dicho, su estilo de juego. Se va a tener que, creo que su estilo de juego, que repito, tiene cosas de transiciones rápidas, de seguir un equipo vertical y demás. Pero no es tampoco, repito, fiel o 100% fiel a lo que tiene que ver con la filosofía Rebe. Entonces, por supuesto, creo que su estilo de juego va a tener que evolucionar. Va a tener que, repito, dar un paso adelante en cuanto a su estilo de juego. Va a tener que corregir algunos aspectos. Va a tener que, por supuesto, ser un equipo más propositivo. Por ejemplo, su Werder Bremen es un equipo que ha tenido entre un 48-50% de posesión. Bueno, en el Leipzig, por ejemplo, es un equipo que demanda que el equipo tenga más posesión. Por ejemplo, el equipo de Rose estaba entre el 55 y el 60% de promedio de posesión. O sea, el Leipzig es un equipo que le va a pedir más que tenga, o que su estilo de juego tenga más con pelota y que sea una propuesta más de salida por abajo y no tanto juego directo, porque la verdad que el Leipzig no está tan acostumbrado a pelota larga al delantero y demás, por ejemplo. Entonces, repito, su estilo de juego creo que lo va a tener que evolucionar, ¿no? Cambiar algunas cuestiones y demás y hacer que su estilo de juego encaje más con lo que estamos acostumbrados a ver, a lo que juega o a lo que suele jugar el Leipzig, repito, con sus diferentes entrenadores. Por ejemplo, con Marco Rose, bueno, Marco Rose era un técnico que, repito, apostaba mucho por la salida de abajo para atraer al rival y para, a partir de superar esa presión, bueno, a partir de ahí, transiciones rápidas, equipo muy vertical, equipo muy rápido y dinámico y demás. Eso, bueno, Ole Werner, por supuesto, lo va a tener que, repito, que su estilo de juego evolucione a eso, por ejemplo. Después también la presión, lo he dicho, Ole Werner es un técnico que su presión es más selectiva, es un técnico que defiende por ahí más en un bloque medio alto, pero sin hacer esa presión ultra agresiva. Bueno, el Leipzig es un equipo que siempre está caracterizado por esa presión realmente muy, pero muy agresiva, así que es algo también en lo que él deberá cambiar. Por supuesto, al Werder Bremen no, la verdad que muy pocos equipos se le han metido atrás. Bueno, al Leipzig va a haber equipos que se le vayan a meter atrás, que lo defiendan en un bloque bajo. Bueno, ahí Ole Werner va a tener que tratar de, repito, que su Leipzig sea un equipo que también, cuando un equipo rival se le mete en un bloque bajo, bueno, que el equipo tenga variantes para saber cómo atacar. Por ejemplo, que fue un gran déficit del equipo, lo que fue, lo hecho la pasada temporada. Después, por ejemplo, Ole Werner, la verdad que en el Werder Bremen ha trabajado con juveniles, bueno, en el Holstein Kiel y demás también ha trabajado, lo he dicho, con el segundo equipo, con el equipo juvenil y demás, pero en el Werder Bremen la verdad que no, tampoco ha explotado por así decirlo, o no ha potenciado tantos juveniles. Bueno, en el Leipzig, que es un equipo joven, va a tener que, repito, potenciar también bastantes jóvenes y demás.
repito, lo que tiene que ver con sus retos. Así que bueno, creo que más o menos ya van por ahí lo que tiene que ver, repito, con lo que tiene que ir corrigiendo él, con lo que tiene que ver con su adaptabilidad, repito, la falta de experiencia, que eso puede jugar en contra y demás, pero bueno, y con esa presión extra de que rápidamente va a llegar, que tiene 2 años de contrato y que en su primera temporada va a tener que meterlo, no sé cómo de alguna manera, pero va a tener que clasificarlo a una competición europea. Así que Ole Werner llega, repito, es un paso adelante en su carrera, es un salto en su carrera claramente, y llega a un club que, repito, le va a demandar o le va a ser exigente, repito, en cuanto a esa labor de un trabajo que rápidamente dé frutos. Es cierto que Ole Werner, por ejemplo, llega con el apoyo de Jürgen Klopp. Se habla, o las informaciones de Alemania, los medios alemanes reportan que Klopp ha sido importante en la decisión de que el Leipzig ficha a Ole Werner. Sabemos que Klopp está como asesor del grupo Red Bull, así que él fue importante para que, de hecho, él dio el visto bueno, por así decirlo, para que Ole Werner sea el técnico del equipo. Así que llega con ese apoyo, pero bueno, tendrá que, por supuesto, confirmar y respaldar ese apoyo y demás. Obviamente que también estuvo involucrado Marcel Schaffer, el director deportivo. El caso, por ejemplo, de Oliver Minzlaff, que es el CEO del grupo, que es el CEO de Leipzig y demás. Bueno, el CEO creo que ya es el CEO de lo que tiene que ver con el grupo Red Bull y demás. El caso también, por supuesto, lo que tiene que ver con Sot Slow, que fue el técnico interino que tuvo el Leipzig, que también está involucrado en la tarea del técnico y demás. También estuvo involucrado en la búsqueda, perdón. Así que, bueno, veremos ahí, lo dicho, más o menos quería hacer un video, se me hizo largo, pero bueno, quería hablar de Ole Werner, repito, de su Holstein Kiel, de su salida de Werder Bremen, de por qué salió, de por qué llega a Leipzig, de por qué el Leipzig busca un perfil como él. Repito, una apuesta arriesgada, una apuesta joven, pero una apuesta creo que interesante para el Werder Bremen, para el Leipzig y demás. Así que bueno, su estilo de juego, sus ideas, qué busca él con su estilo de juego, qué busca él con los diferentes jugadores, repito, más con carrileros, repito, largos, interiores con mucha llegada, delanteros muy móviles y demás. La línea de 3, bueno, veremos, repito, si utiliza línea 3, si utiliza el 4-3-3, bueno, cosas que iremos descubriendo con el avance, por supuesto, de su ciclo. Así que no mucho más, por supuesto, lo haré en comentarios con lo que tiene que ver con qué piensan de la llegada de Ole Werner al Leipzig, qué piensan si está bien, si está mal, si hubiese mojado otro técnico y demás. Bueno, cualquier comentario, por supuesto, es más que bienvenido. Como también siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo comparta, que le den difusión, que realmente me ayuden a que el canal, por supuesto, siga creciendo y demás. Me sigan en el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal y ya saben, por supuesto, todo, pero todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Este fue mi video hablando, repito, de lo que fue la llegada, la oficialización de Ole Werner como nuevo técnico del RB Leipzig a partir de la próxima temporada. Así que ahora sí, no mucho más, me despido y nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.